Ya, chiquillo. Entonces, hoy día vamos a terminar de ver la parte del sistema nervioso periférico, ¿ya? Que algo vimos, perdón, la clase pasada, algo hablamos del sistema nervioso periférico la semana pasada, pero lo vimos así como viendo la diapositiva, no explicamos nada, ¿ya? Así que las explicaciones las vamos a hacer hoy día de cero. Para el caso del sistema nervioso central, que fue el que esencialmente vimos la semana pasada y vimos el encéfalo, voy a proyectar para no estar hablando sin un sustento. Esencialmente vimos esto, pues, ¿ya? Y ahí les dejo la proyección. De hecho, voy a dejar el chat habilitado. Ya. Profe, Cuénteme. ese PPT lo va a enviar, ¿cierto? Sí, creo que se lo envié al grupo, ¿no? La semana pasada. Creo que sí, no estoy seguro, pero si no, se lo envío de nuevo, porque le agregué como dos Ya, láminas más. ya. Ya, entonces, nosotros la semana pasada nos quedamos solamente con la división central, que aquí se ve poquito, y de hecho el periférico se ve como más extenso. Pero esencialmente la explicación es al revés, porque la semana pasada, de hecho, nos quedamos viendo solo el sistema nervioso central y explicamos, creo yo, dejamos bien explicado gran parte de sus componentes, ¿ya? Recordemos que el sistema nervioso central se divide o se compone esencialmente por estructuras que están protegidas por recubrimiento, o que están recubiertas, perdón, por alguna protección ósea, ¿ya? En este caso teníamos la médula espinal y el encéfalo, ¿ya? Y en la médula espinal teníamos que entender esencialmente que la médula conduce la información hacia el encéfalo, que puede procesar un poquito de información particularmente asociada a los reflejos, y lo vamos a ver hoy día, pero es relativamente poco, y lógicamente está conectada, o se conecta, o es el punto de conexión del sistema nervioso periférico con el encéfalo, en resumidas cuentas, con la misma médula espinal. Porque la médula espinal, que aquí se puede visualizar, de hecho, no sé por qué no estoy proyectando, ahí sí. La médula espinal se conecta o tiene como unos enchufes que son estos nervios espinales, y los nervios espinales son las conexiones técnicamente del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Los nervios espinales son parte del sistema nervioso periférico y la médula espinal es parte del sistema nervioso central, por lo tanto ahí estaría el empalme. Si yo cortara un nervio espinal, ya sea de raíz o en su defecto el nervio dorsal, que el nervio dorsal es el nervio que da hacia la espalda, porque si se dan cuenta esto se divide en dos, los dorsales que dan hacia la espalda y los ventrales que dan hacia el vientre, ¿ya? Posiblemente deje de sentir algo. Y creo que le había dado algún ejemplo de típicas incisiones quirúrgicas en algunos nervios, particularmente cuando una persona, por ejemplo, siente un hormigueo incesante o recurrentemente se le duerme un brazo, una pierna, y no es una falla de otro órgano, ¿ya? Simplemente el malestar que se le genera. Muchas veces cortan aquí algún nervio o la ramificación de uno de estos para que deje de molestar, ¿ya? Porque en este caso sería solamente una molestia, ¿ya? En nervios más específicos, mucho más complejos, como por ejemplo el nervio ciático, que está particularmente del sector lumbar, no sé si lo ven, es como la raíz más gruesa que se ve aquí, ¿ya? Este recurrentemente se presiona ya sea por la musculatura que la conforma o en algunos casos por malas posturas, ya que la misma musculatura también la va a presionar, pero en este caso inducida por una mala postura o por una inflamación que también puede pasar. Para los que han sufrido, los que sufrimos a veces de lumbago, es un dolor bastante molesto y bastante invalidante en algunos casos, y esto es inducido esencialmente por un nervio, ¿ya? Posiblemente un antiinflamatorio o masaje ayude a descomprimir el dolor, ¿ya? También vimos el encéfalo, y ahí teníamos el encéfalo con gran parte de sus divisiones. Vimos el cerebelo, el tronco encefálico con cada una de sus divisiones, y el cerebro como tal. Recordar que en el cerebro, en el interior, se encontraba el diencéfalo, que es donde estaba esencialmente el tálamo y el hipotálamo. Ahí nos vamos a explicar un poquito más, porque como que anduvimos muy rápido en la parte final del diencéfalo, ¿ya? Y esto es más que nada un recuento. Vimos esencialmente el mesencéfalo, que es la parte central, la parte baja. Este es el diencéfalo, ¿ya? De hecho, aquí se ve, yo veo clarito el tálamo y el hipotálamo y la hipófisis. Aquí está el hipotálamo. De hecho, no sé por qué lo estoy, si los puedo señalar. Vamos a señalarlos para que se acuerden de cuál es cuál. Porque en la PSU muchas veces
No se les van a preguntar dónde están, pero sí les pueden preguntar, ahí está. Y todo esto es el diencéfalo. Todo lo grande que encerré es el diencéfalo. Ese chiquito que está aquí, ese es el hipotálamo, y aquí está la hipófisis, ¿ya? Que son, la hipófisis es una glándula, el hipotálamo es parte del diencéfalo y controla esencialmente la actividad endocrina, es como el jefe del sistema endocrino. Teníamos el mesencéfalo que está acá, que se encarga esencialmente de la regulación de los reflejos visuales y auditivos. El mejor ejemplo es cuando a uno le silban en la calle y gira la cabeza como acto reflejo, ya, esencialmente es porque la información pasó y fue procesada por el mesencéfalo. Ya, voy a borrar para que podamos pasar a la siguiente cuadrito. El cerebelo, que se encargaba esencialmente de la coordinación motriz, ya el movimiento fino, particularmente, por ejemplo, el equilibrio que tenemos que tener también en sí, ya sea detenido o acostado o caminando, el control, por ejemplo, de la escritura en cierta forma por el movimiento fino que tenemos que tener, no el movimiento, no los trazos como tal, porque los trazos como tal en cierta forma son un aprendizaje, por eso se puede aprender a escribir. ¿Ya? La protuberancia anular, que se encargaba esencialmente de regular el pulso respiratorio, perdón, el pulso y la respiración, y no olvidar el bulbo raquídeo, que es quien controla el corazón en cierta forma, dentro de lo involuntario o lo asociado al sistema nervioso del corazón, porque recuerden que el corazón se regula solo, y la actividad respiratoria, ya ese sí, por las pleuras pulmonar y particularmente el diafragma, que es ese mecanismo que nos favorece a la inspiración, ¿ya? Y también vimos, bueno, la formación reticular, que este es como el núcleo de la médula espinal, en cierta forma, la parte de la sustancia gris también, y se encargaba de la regulación del sueño ¿cómo se llama? Y el estar despierto, ¿ya? Por eso aparece ciclo cardiano. El ciclo cardiano es el ciclo que tenemos algunos mamíferos y eso nos incluye a nosotros en la capacidad de mantenernos despiertos y dormidos, ¿ya? El ciclo cardiano más regular es el sueño nocturno y la vigilia diurna, ¿ya? Pero hay animales nocturnos que tienen el hábito cambiado, como por ejemplo algunos gatos, ¿ya? O los gatos en general. Ese ya es otro ejemplo más zoológico. Cuénteme, don Ignacio. ¿A qué se refería con la mantención del tono muscular? La mantención del tono muscular. Ah, ya, ¿dónde está? Está aquí en el cerebelo. Lo que pasa es que, a ver, en cierta forma, es como un péndulo de cierta manera la que nos permite, que tenemos en el oído medio, que es el que nos permite mantener el equilibrio. Por eso cuando recibimos un golpe en el oído medio perdemos el equilibrio porque el péndulo empieza a moverse más de la cuenta, ¿ya? Y lógicamente no sabemos para dónde vamos. Ese es el caso del oído medio. Pero también el cerebelo se puede encargar de generar este equilibrio, y ahí es donde está asociado el tono muscular, porque el tono muscular es, a ver, ¿cómo lo explico para que sea simple? La tonicidad del músculo. Es como indicarle al músculo que tiene que estar en esta posición cuando está relajado y de esta forma cuando está contraído, ¿ya? Entonces, el cerebelo es quien, por así decirlo, para que lo puedan entender, le indica a la musculatura: tú en este momento estás en estado de contracción, tú en este estado estás en estado de relajación. Cuando estás contraído tienes que hacer esto, fisiológicamente, bioquímicamente hablando. Cuando tú estás relajado tienes que hacer esto, bioquímicamente o fisiológicamente hablando. Entonces, en cierta forma, controla la musculatura en este fenómeno o en este ciclo vital que tiene el músculo, de mantenerse en un estado ya sea de contracción o reposo. Es como la forma que tiene el músculo en cierta manera. O sea, mi brazo, por ejemplo, tiene esta forma debido a que está en estado de relajación. Si yo lo contrayera, posiblemente adopte otra forma. En otros músculos se ve más, ¿ya? Eso en cierta forma es el tono muscular y lo controla el cerebelo, ¿ya? Pero no controla el acto voluntario de contracción, sino que en cierta forma le indica a la fibra muscular o a la célula muscular: tú estás relajada, tú estás contraída. Cuando estás contraída tienes que hacer esto. Cuando estás relajada tienes que hacer esto otro, ya bioquímicamente hablando. Aquí es un poco más complejo porque todavía no hemos visto la contracción muscular.
y cuando veamos la contracción muscular vamos a ver que se abren ciertos canales específicos y se cierran otros, ¿ya? Lo mismo para la relajación, que es como el evento contrario. ¿Ya? Eso pasa con el cerebelo. En cierta forma, él es el que mantiene este control de apertura de canales y de cierre de canales cuando, por ejemplo, llega un impulso nervioso a la zona, a la placa motora, que lo vamos a ver después cuando veamos el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Es como, es complejo explicarle el tono muscular así, verbalizándolo. Les voy a tratar de buscar un video, porque sé que hay videos de tono muscular y se los voy a enviar al grupo, ¿ya? Para que quede un poquito más claro, por si no me expliqué bien. ¿Qué otra pregunta? Pero, profe, entonces un ejemplo podría ser mantenerse de pie. Claro, mantenerse de pie, estar sentado, por ejemplo. Y eso en cierta forma el cerebro le indica al encéfalo o a la placa o al sector motor, tú estás sentado, tú estás acostado, tú estás de pie, etc. Y qué músculos tienen que estar contraídos y qué músculos tienen que estar relajados cuando eso ocurre, ¿ya? Lógicamente hay más músculos relajados cuando la persona está acostada, pero igual hay otros que están contraídos, ¿ya? Eso hace el cerebelo. ¿Qué otra pregunta? No, ¿qué otro ejemplo? ¿Qué otra pregunta? Profe, es que me sumo un poco a la pregunta que hizo el compañero. Ya, aquí tenemos. Cuando entonces, no sé, estas personas que tienden, o sea, que hacen ejercicio y todo, cuando hablan de que hay un aumento del tono muscular. Ya, pero esa es otra cosa, ya, perfecto. Eso es debido a un fenómeno que se conoce como hipertrofia. Y precisamente es producto de que, debido a que la musculatura, a ver, todos los músculos cuando se contraen y se relajan continuamente, pasan por la hipertrofia. Quiere decir que porque se usaron más de la cuenta o se están usando más, el organismo lo que hace es aumentar el tamaño del músculo, ¿ya? A diferencia de cuando no lo ocupo, empieza como a achicarse el músculo y las fibras empiezan a quedar aún más delgadas, ¿ya? Ya, perfecto. Y esa acción de dar esa orden de crece cuando hay más contracción o debido a un exceso de contracción, crece, eso en cierta forma lo controla el cerebelo, ¿ya? Por eso es que está asociado quizá a esa definición de tono muscular. No sé si quedó más o menos claro. Sí, profe. Ya. Sí, esa misma, cuando hace referencia al tono muscular de la persona y, por ejemplo, tiene poco tono muscular, tiene mucho tono muscular, ya así en cierta forma eso es producto de que el cerebelo va aumentando la fisiología va como regulando la fisiología de la musculatura de acuerdo a las necesidades del organismo. ¿Ya? Ya, esta era esencialmente la primera parte del sistema nervioso central, porque después vimos el cerebro, ¿ya? Y vimos todas las divisiones que tiene el cerebro. La más importante aquí tenemos que tratar de recordar que el cerebro es asociativo, eso quiere decir que ahí está el centro del pensamiento, la memorización, los distintos tipos de pensamiento, ya sea el razonamiento matemático, el inductivo, el deductivo, ¿cómo se llama? La memoria, etcétera. Y este es en el sector frontal, ya en la parte frontal del encéfalo principalmente. Después teníamos la placa motora, el sector motor, que es el que nos permite el movimiento, que también está en cierta forma en esta región verde que ustedes ven acá del cerebro. Y también tenemos el sector sensitivo, que es el que está asociado a los sentidos. Y lógicamente el lóbulo temporal, que son los de los lados, está asociado al oído, el lóbulo occipital está asociado a la visión, y en el lóbulo parietal vamos a tener los otros tres órganos, ¿ya? Ahí vamos a tener, y por eso están conectados en cierta forma, el gusto, el olfato y el tacto, ¿ya? ¿Qué les podrían preguntar aquí? El área de Broca, que es el área de lenguaje, y el área de Wernicke, que está asociada esencialmente a ciertos reflejos, pero parte de eso nada más, ¿ya? Igual explicamos mucho más en ese momento. De hecho, esta era la figura que estaba más clara. Y de hecho, esta fue la que usamos en la clase pasada. Y ahí está la corteza motora, que es todo esto, lógicamente, pero principalmente el área asociativa está en la parte de adelante, y la parte que nos permite movernos sería como esta segunda porción, ¿ya? El lóbulo parietal, que es el órgano de los sentidos, el occipital, la visión, vuelvo a repetir, el temporal, la audición. Ahí está un poquito más dividido, más específico, pero esencialmente son los mismos, ¿ya?
El diencéfalo, y esta fue la parte donde quedamos principalmente, el diencéfalo se divide en tálamo e hipotálamo, siendo el tálamo la parte superior, el hipotálamo se encuentra abajo, ¿ya? Y la hipófisis se encuentra al ladito. La hipófisis es una glándula y por ende, como buena glándula, se conecta con el sistema circulatorio. A diferencia del hipotálamo, que directamente él es parte del sistema nervioso. ¿Ya? Y vamos a ver más del hipotálamo cuando veamos la regulación, por ejemplo, de la regulación hídrica o la regulación en realidad de la homeostasis completa del organismo. ¿Ya? La regulación hídrica es parte de este equilibrio que tenemos que tener con respecto al medio, y la temperatura, que nosotros somos mamíferos, al igual que las aves, tenemos un hipotálamo más o menos altamente desarrollado y por ende podemos regular nuestra temperatura, ¿ya? Pero eso igual pasa por un fenómeno de aprendizaje, porque hay animalitos, por ejemplo nosotros mismos, cuando recién nacemos no regulamos la temperatura debido a que el hipotálamo todavía está como adormido o adormecido, ¿ya? Todavía no pasan todos los impulsos nerviosos a través o hacia el hipotálamo. Va a llegar esencialmente cuando el sistema nervioso alcanza una madurez después de nacido, después de que la persona o el mamífero ya haya nacido. Por ejemplo, en los gatos la primera semana, en los perros la primera semana, tienen que dormir con sus madres porque si no se mueren de frío. Y literalmente se mueren de frío porque el hipotálamo no son capaces de regular bien la temperatura debido a que su hipotálamo no está completamente desarrollado. O no todos los impulsos nerviosos pasan a través del hipotálamo, ¿ya? En el caso nuestro, como a las 2 primeras semanas, ya a esa altura ya podemos o somos capaces de mantener el hipotálamo o regular nuestra temperatura como los termorreguladores que somos, pues ya la ave es lo mismo, ¿ya? A diferencia de los reptiles, los peces y los anfibios que no regulan su temperatura y esencialmente es porque su hipotálamo no se ha desarrollado o está atrofiado, pero más que atrofiado no está desarrollado. No han evolucionado para poder desarrollarlo y quizás en algún momento en los episodios evolutivos lo vayan a hacer, ¿ya? No se olviden entonces, el hipotálamo controla el sistema endocrino y el tálamo esencialmente lo que hace es procesar la información motor y sensitiva. Eso quiere decir que gran parte del dolor es interpretado asociado en el tálamo, ¿ya? Por lo tanto, a mayor dolor, por así decirlo, más estimulado va a estar el tálamo. Quizás por ahí pueda ir la pregunta que les puedan hacer en algún momento. La pregunta del DEMRE, la pregunta de la prueba, ¿ya? El dolor está asociado en el tálamo, por lo tanto, ¿qué significa el dolor? Significa que el tálamo es capaz de excitarse más de la cuenta, ¿ya? Eso es. Preguntas con esto, que aquí quedamos en la clase pasada, y esta era la parte final que vimos. ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ya, pasemos entonces al sistema nervioso periférico. Ya. Entiendas entonces el sistema nervioso periférico como este sistema que es parte, lógicamente, de la red nerviosa, ya está compuesto por neuronas, y si ustedes pueden ver la imagen de la persona acá, todo lo que está en rosado, bueno, para mí este es rosado, yo soy malo para ver los colores, para mí son colores básicos, no, así que con suerte veo 16 colores. El rosado es esencialmente el sistema nervioso, y lo que está en azul, que se extiende, si se dan cuenta, por el resto del organismo, es el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, la importancia del sistema nervioso periférico es que el sistema nervioso periférico, ya sea que percibe los estímulos, lo cual es de vital importancia porque si no quedaría aislado del medio ambiente, o en su defecto da la orden a algún músculo para poder moverse de forma voluntaria o involuntaria. Ahí depende del tipo de movimiento. Pero en cierta forma el sistema nervioso periférico va a controlar ambos. El movimiento reflejo, ya que algo vamos a ver hoy día. ¿A qué les suena a ustedes el término reflejo? ¿Podemos controlar un reflejo? No, porque es algo que es automático, ¿no? Ya, perfecto. Todos los reflejos son automáticos. ¿Qué reflejos les suenan en nuestro organismo? ¿Qué reflejos podríamos nombrar? De uso cotidiano prácticamente. Sabemos que están ahí, pero... Cuando uno pestañea. El estornudo. Perfecto, ahí tienen un muy buen ejemplo. El acto de pestañear, porque no lo controlamos, pero sabemos que está ahí. El estornudo, que una vez que se activa el reflejo de estornudo, automáticamente va a ocurrir.
No sé si han quedado con un estornudo pasado y no han terminado de estornudar. Dicen que es lo más incómodo que hay a los que les ha pasado. En ese caso sí ocurrió el estornudo, por si acaso. Lo que pasa es que no se ejecutó la respuesta completa, pero el reflejo como tal sí ocurrió. Los reflejos, en cierta forma, nos permiten o nos mantienen, en cierta forma, vivos, ¿ya? Nos permiten la sobrevivencia. Estornudamos porque posiblemente algo incómodo entró en la cavidad nasofaringea, o en la cavidad nasal, no faringea, perdón, en la cavidad nasal, y tenemos que sacarla de ahí, de alguna forma. Por eso se activa el estornudo. Lo mismo que la tos, ya el reflejo de tos, la tos es un reflejo producto de un pedacito de cartílago que obstruye la tráquea y que solamente está abierta cuando estamos respirando, ¿ya? Por eso cuando comemos y hablamos a la vez, posiblemente nos atoremos, y se activa de hecho el reflejo de tos, porque este pedacito de cartílago que obstruye la tráquea está vuelto loco si obstruir el esófago o la tráquea. Entonces, comemos y hablamos, no sabe qué hacer, entra comida levemente por la tráquea y se activa el reflejo de tos, ¿ya? O cuando se obstruye directamente los pulmones, que también puede ser, no sé si han visto en la tele, normalmente en la ficción de las series o las películas, cuando alguien se ahoga, es más dramático cuando se visualiza o se ve a alguien que se está ahogando, es porque está obstruida la vía traqueal, ya sea porque se colapsó con agua, en caso que se haya ahogado, o en su defecto cuando alguien está comiendo, por ejemplo, y traga y se ahoga producto de que la comida pasó un poco más de lo que tenía que haber pasado hacia el camino a la tráquea. Y ahí hay que hacer ciertas maniobras, ¿no es cierto?, para tratar de sacar ese elemento extraño de la tráquea, ya que el clásico que se ve en la tele que las toman de aquí del diafragma y tratan de meterlo lo más hacia adentro posible para que pueda salir de la tráquea lo que está obstruyendo. Y el reflejo de todo un reflejo. Y hay otro reflejo, el clásico reflejo rotuliano, que si ustedes le pegan a la rótula, la pierna completa se mueve, y se la tenemos todos los mamíferos, perros, gatos, todos los tenemos. Y lógicamente tenemos otro reflejo como el acto de respirar, o el reflejo de apnea, que los mamíferos lo tienen más desarrollado, nosotros no tanto, nosotros como seres humanos. Ya la apnea es más como una molestia para nosotros más que un reflejo. La apnea, por ejemplo, es la capacidad de respirar, por así decirlo, pero en modo reductor, no en modo oxidativo. Las ballenas, los delfines lo tienen altamente desarrollado, a diferencia de nosotros que nos tiran al agua y con suerte sabemos nadar, ¿ya? Todos estos reflejos, en cierta forma, llegan a la médula espinal, pero como que hacen una vuelta corta, ¿ya? No van al cerebro, en algunos casos se llegan al cerebro, como por ejemplo, a lo más llegan a la parte de arriba de la médula, que es donde está el tronco encefálico, donde se activaban, por ejemplo, los reflejos como la tos o el reflejo o el estornudo, ¿ya? Porque ahí están los centros respiratorios y los centros cardíacos. Pero es muy difícil que un reflejo, o virtualmente imposible, llegue al cerebro y nosotros tomemos conciencia de que se está ocurriendo, ¿ya? Como les digo, es como una vuelta corta. De hecho, voy a adelantarme un poquito en la materia, y yo quiero ver, esta se lo vuelvo a repetir porque quiero ver algo en particular, aquí. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me acerco a algo caliente, o me pincho el dedo, como que rápidamente saco la mano, ¿ya? Y para evitar, lógicamente, hacerme daño. Y es porque el impulso que viaja a través de la neurona azul, por así decirlo, no le vamos a dar el nombre todavía, rápidamente se procesa al tiro en la médula espinal y baja hacia el músculo para ejecutar la respuesta. Entonces el reflejo o el acto reflejo es un mecanismo rápido de sobrevivencia, ¿ya? Y que tenemos, como les digo, todos los vertebrados tenemos reflejos, de hecho, desde los peces hasta los más complejos mamíferos. Esto es una característica ya de propio como tal. Bien, y el sistema nervioso periférico, algo ya habíamos dicho, se compone esencialmente de varios nervios, y estos nervios emergen ya sea de la médula espinal, o sea, salen directamente de la médula espinal, o en su defecto salen directamente de la base del cráneo, ya de la parte de abajo del encéfalo, del cerebro, no del encéfalo, del cerebro. Salen directamente del cerebro, ¿ya? Y los que salen del cerebro, por eso lo asocié yo al cráneo, perdón, son los nervios craneales, ¿ya? Y que están directamente relacionados con los órganos que tenemos asociados en la cabeza. Y ahí tenemos la visión, el acto de, ¿cómo se llama? El sentido del olfato, los nervios que llevan esa información, y los del gusto también,
la capacidad de gesticular, de hablar, todos esos nervios parten esencialmente o emergen de los nervios craneales. Y estos nervios craneales, como les digo, se encuentran o salen del encéfalo como tal, del cerebro, la parte basal del cerebro. A diferencia de los otros, como por ejemplo el nervio que ya le habíamos mencionado, el nervio ciático, que emerge de la médula espinal, ¿ya? Y que sale de la médula y lleva la información de todo el sector de la pierna, por ejemplo, ya sea de la izquierda o la derecha, y depende del nervio. Si ustedes se dan cuenta, se pinchan un dedo, esa información va a tener que llegar a este nervio ciático que es enorme, es sumamente largo, miren la extensión que tiene. Completa la pierna prácticamente es tocada por este nervio y llega lógicamente al sector lumbar de la médula espinal y ahí la información rápidamente se desvía o se lleva a donde tiene que ser procesada, ¿ya? En la médula espinal tenemos 31 pares de nervios, que son prácticamente entre cada hendidura vertebral vamos a tener nervios que salen, ¿ya? Y los ganglios, que no aparecen aquí o no se visualizan bien, pero los ganglios son como unos centros nerviosos, son como, a ver, le voy a dar un ejemplo súper burdo. ¿Hay algún vegetariano aquí o no? ¿No? ¿O sí? Porque si son vegetarianos, no me sirve. Yo no como carne. Tú no comes carne, pero ¿alguna vez comiste carne? Sí, me imagino que sí. Sí, profe. Ya. ¿Y en algún momento comiste carne con nervios? Sí. Ya. Ese, lo más seguro es que haya sido un ganglio. ¿Ya? Es como una masa nerviosa que incluso es visible. No confundir el ganglio nervioso con el ganglio linfático. El ganglio linfático es el que guarda el sistema, o que esencialmente es parte del sistema linfático, ¿ya? No el ganglio nervioso. El ganglio nervioso es como una pelotita de nervios que está distribuida en ciertas partes del cuerpo y que esencialmente lo que hace es conectar la musculatura con el sistema nervioso o viceversa, el sistema nervioso con la musculatura, como lo vamos a ver ahí en una figura, ¿ya? ¿Por qué las personas que no comen carne ya no los sienten? Porque lógicamente no los consumen. Gran parte de los ganglios están presentes casi en todos los cortes de carne, a menos que específicamente le hayan dicho al carnicero, saque de todo el nervio, ¿ya? Siempre. Los ganglios son como esa parte que está encima de la carne, que es como un trozo Ya, de... cuidado con esa, porque esa cuestión blanca. No, sino que hay veces que hay como una parte donde hay nervios, porque uno cuando mastica la carne se sienten nervios. Sí, esa misma, ese sería un ganglio nervioso. Ahora, ¿qué parte sería? Habría que ver ahí el pobre vacuno, o el pobre cerdo, o el animal que haya sido, ver de qué sector la cortaron, posiblemente la cortaron de la parte de arriba del lomo, y tenga algún ganglio asociado, o algún pedacito de nervio asociado. Mira, veámonos en la figura, me voy a saltar esta parte. Aquí están. Entonces, vamos a tener una distribución en todo el organismo de una sucesión de ganglios. Y los ganglios lo que hacen esencialmente es controlar los actos reflejos, ¿ya? Vamos a tener ganglios que facilitan la contracción de la pupila. Ahora, lógicamente, aquí no hay un ganglio muy complejo, muy definido. ¿Por qué? Porque emerge directamente del encéfalo y se ramifica a través de la cara, en resumidas cuentas, para llegar al ojo. No pasa por la cara, pasa por dentro, no lo vamos a ver. Tendríamos que cortar la cabeza y destaparla para poder visualizarlo, ¿ya? Pero, por ejemplo, con la musculatura o la estructura muscular del animal, como les decía yo, de la parte dorsal, que prácticamente la carne la van a sacar o de la espalda o de las piernas, principalmente, vamos a encontrarnos con una beta nerviosa que era la que o controlaba algún músculo o controlaba principalmente los órganos, ¿ya? Y estos son esos ganglios nerviosos, ese nervio, en resumidas cuentas, como les decía yo, ¿ya? Volvamos a la división. Ahí sí. Entonces tenemos nervios, ya sea se define nervio como la fibra nerviosa que conduce información. Mi papá se va a trabajar. Vamos a tener craneales, vamos a tener raquídeos y vamos a tener ganglios. Los craneales emergen del cerebro, los raquídeos emergen de la espina dorsal, y los ganglios son los que son como enchufes, que conectan un nervio con otro. Profe, no se escucha. Sí, eso le iba a decir, a alguien se le quedó el micrófono abierto. Voy a silenciarles. Sí. ¿O me iban a hablar o me iban a decir algo? No. Ahí sí. Ya. Repito. Entonces vamos a tener nervios, redes nerviosas, que se extienden desde el cerebro hacia los distintos órganos, desde la espina dorsal,
Desde la médula espinal vamos a tener nervios. Si yo corto ahí, posiblemente deje sin conexión una mano, o parte del brazo, o una pierna, en el caso que sea más abajo. Y ganglios, que son masas de nervio que conectan estas redes nerviosas, que son como enchufes, donde se van a conectar las neuronas principalmente. Eso es esencialmente un ganglio, ¿ya? Es un centro de distribución de información, ¿ya? Por eso dice ahí conjunto de somas neuronales, claro, porque están todas las neuronas y sus cuerpos neuronales ahí. Si ustedes pierden un ganglio, lo más seguro es que ahí sí que pierden la movilidad de un sector completo, ¿ya? Porque si recuerden que si ustedes matan a las neuronas, o perdón, matan el soma neuronal o destruyen los somas neuronales, la neurona no tiene cómo regenerarse. Pero si ustedes cortan un nervio, ya posiblemente el soma neuronal sí pueda prolongarse de nuevo y conectar un sector con otro. ¿Ya? Por eso hay que ver esencialmente dónde es el daño, muchas veces. Ya, vamos avanzando. Dijimos entonces que el sistema nervioso periférico, y aquí está la división periférica, la repito para no tener que volver a la primera diapositiva. El sistema nervioso periférico va a transmitir las señales del sistema nervioso central hacia el resto del cuerpo. Vamos a tener dos tipos de neuronas que se extienden a través de esta red que tenemos acá, ¿ya? Vamos a tener las neuronas sensoriales, que están asociadas a los órganos de los sentidos, y algo ya habíamos hablado. Y las neuronas motoras, que son las que generan la respuesta, o llevan, perdón, no generan la respuesta, llevan los mensajes de respuesta, ¿ya? Por ejemplo, van a conectar la médula espinal con algún músculo, ¿ya? Esas son las neuronas motoras. A diferencia de las sensoriales, por ejemplo, van a conectar la piel con la médula espinal, ¿ya? Y yo me pincho el dedo y se activa el reflejo gracias a que la sensorial lleva la información hacia el sistema nervioso, lo lleva al central. Ahí depende qué sector del central. El central da la orden de vuelta, pasa por el periférico y pasa a una neurona motora. Ese es el sistema de comunicación. No es más complejo que eso. Va de un sector sensitivo al sistema nervioso central y del sistema nervioso central a la neurona motora. Punto. ¿Ya? La neurona motora o las neuronas motoras a su vez se dividen en dos tipos. Las voluntarias, o las que controlan movimientos voluntarios, y ahí está el sistema nervioso somático, y que no corresponde a más allá de un 30-40%, no es mucho, ¿ah? Y las otras que son las del sistema nervioso autónomo, que es el resto, es la gran mayoría de hecho de las neuronas. Eso quiere decir que nosotros tenemos más actos involuntarios que voluntarios, ¿ya? Lo que pasa es que los voluntarios prácticamente son más grandes o son más visibles, ¿ya? Piensa en el músculo, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, etcétera, son enormes músculos, a diferencia de un hígado o un riñón, que son mucho más pequeños y que son completamente involuntarios, ¿ya? Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo es en cantidad más grande que el sistema nervioso somático. Pero el sistema nervioso somático es más grande físicamente que el sistema nervioso autónomo. No sé si les queda clara esa diferencia. ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Entonces, mucho cuidado si les llegan a hacer esa pregunta. O quizás no les van a hacer esa pregunta. Puede que aparezca como una alternativa errónea. ¿Ya? Eso es muy común también, que les aparezca como distractor. Y les diga, las neuronas del sistema nervioso autónomo, al revés. Las neuronas del sistema nervioso somático gobiernan gran parte del sistema nervioso del organismo. Ya, eso es falso, porque esencialmente va a ser el autónomo el que va a gobernar nuestros sistemas. Ya, recordemos que vamos a tener más actos involuntarios que voluntarios. Bien, dentro del sistema nervioso somático, ahí eso lo vamos a ver más adelante, el sistema nervioso somático, cuando veamos la placa motora, ¿ya? Y las neuronas motoras y cómo funcionan y cómo se mueven, y ahí vamos a tener la contracción muscular, ¿ya? Y la liberación de ciertos neurotransmisores y cómo se liberan, porque esas también son preguntas recurrentes, cuando le hablan de acetilcolina o el efecto, por ejemplo, de una droga, también lo vamos a ver más adelante. Dentro del sistema nervioso autónomo, y creo que esto lo explicamos más o menos la semana pasada, tenemos dos tipos: el sistema nervioso simpático, que esencialmente me prepara a mí para mantenerme despierto, para prepararme para situaciones tensas, para el mismo estrés como tal, ya para la sobrevivencia, me prepara el sistema nervioso simpático.
A diferencia del parasimpático que tiene la tendencia de adormecerme, de caer en estado de hibernación o de relajarme, ¿ya? Y aquí más de alguna droga puede inhibir o puede hiperactivar un sistema más que el otro, ¿ya? Y ahí también vamos a verlo cuando veamos las drogas. Vamos con, aquí está. Miren, aquí quiero que quede clara varias cosas. De hecho, quiero proyectar la última. ¿Por qué no apareció mi figurita? Apareció. Ahí está, desaparece. Ya, quedó con la animación pegada. A ver, si se dan cuenta, en la primera figura, de hecho la voy a anotar, la voy a marcar. Tienen una neurona que está conectada como a varios tubitos de color rojo, ¿no es cierto? Ya, esa es una neurona motora. Esa es una neurona que esencialmente es parte del sistema nervioso somático. Entonces, esta neurona lo que hace es llevar una respuesta, es llevar una señal nerviosa en forma de respuesta hacia el músculo. En resumidas cuentas, esta neurona es el jefe de esta musculatura y le da una orden. Y le está diciendo a esta musculatura, contráete por tanto tiempo, tantas veces, según sea necesario, ¿ya? Por lo tanto, el músculo no es capaz de ejecutar una respuesta si no es la neurona la que le lleva la orden, ¿ya? Por lo tanto, la musculatura sola no se va a mover. Y es lógico, y también ahí vuelvo a caer en lo grotesco del ejemplo, en que un pedazo de carne del supermercado no se mueve. Ahora yo creo que más de en algún momento de YouTube vieron alguna colita de lagartija que se quedó moviendo, o algún pescado que lo cortaron y se quedó moviendo involuntariamente, siendo que la cabeza quedó cercenada del cuerpo. Ya, eso es porque las neuronas motoras, quedaron en un estado de excitación en el que siguen descargando todos sus neurotransmisores hacia la musculatura. Y la musculatura percibe estos neurotransmisores como una orden de movimiento y se mueve, ¿ya? El mejor ejemplo, como les digo, es la cola de las lagartijas. No sé si sabían que las lagartijas pueden desprender su cola cuando se ven amenazadas y la colita se queda moviendo sola, ¿ya? Esa colita se queda moviendo sola porque lo que hace la lagartija involuntariamente, como acto involuntario, por así decirlo, es enviar una sucesión de neurotransmisores hacia el extremo caudal de la cola, y se desprende, la sacan, la lagartija huye, y en este caso la cola queda moviéndose sola porque quedó llena de neurotransmisores que le inducen a la contracción. ¿Ya? Es como un acto en cierta forma involuntario, pese a que ese músculo es voluntario. ¿Ya? Ya, por lo tanto el sistema nervioso somático, que como les decía es voluntario, la corteza cerebral esencialmente es la que controla el sistema nervioso somático y la placa motora, ¿ya? La placa motora es esta región del encéfalo en la parte frontal en donde nosotros podemos, y que nos permite a nosotros, movernos, ¿ya? ¿Cómo se compone o de qué tipo de neuronas está compuesto? Mira, aquí aparece un término bien particular, dice motoneurona. ¿Cuál es la motoneurona? Esta es la motoneurona. La motoneurona es la neurona que induce el movimiento, que controla un músculo o varios músculos, ¿ya? Neurona motora o motoneurona es lo mismo, así que si lo llegan a leer en algún momento, no se extrañan, es lo mismo, ¿ya? Se compone esencialmente por una vía, de hecho aquí dice vía de una neurona, y ahí está esta imagen es el mejor ejemplo, una neurona que controla varios músculos, ¿ya? Las neuronas motoras hacen sinapsis directa, ahí también, de hecho la imagen, vuelvo a repetir, es muy buena, tienen contacto directo con la musculatura y lo controlan, ¿ya? Entonces van a tener una neurona asociada a varias fibras musculares y le van a decir contráete o relájate, o deja de contraerte en realidad, ¿ya? Aquí se liberan neurotransmisores específicos, como por ejemplo la acetilcolina, que es uno de los principales neurotransmisores de la contracción muscular. ¿Ya? Hay otros también, pero el principal, del 90% de las contracciones musculares va a ser la acetilcolina. Y cuidado ahí porque pueden haber distintos tipos de preguntas. ¿Ya? Pueden haber preguntas, de hecho, es mejor que veamos eso cuando veamos la musculatura, la fibra muscular y la contracción muscular. Que hay enfermedades, creo que me la habían mencionado en la clase pasada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La atrofia muscular. Y hablamos también de la esclerosis múltiple, de ahí tenían otro ejemplo también. ¿Cómo se llama?
y sí, pues sí, es un tipo de atrofia muscular. Y la otra que hablamos era del ELA, la que tenía el Stephen Hopkins, ¿ya? Y esto es también esencialmente por un problema en la secreción de acetilcolina, o de los neurotransmisores que asocian la acetilcolina o que reciben la acetilcolina. ¿Ya? Y es porque el sistema inmune se los come. Ya, y los efectores son los órganos de las respuestas, ¿ya? Y el principal órgano de la respuesta en nuestro organismo va a ser siempre el músculo esquelético, y aquí mucho cuidado. Existen dos tipos de músculos, tres, para ser más específico. El corazón, que es el músculo cardíaco, se corre por su pista, se contrae solo, se relaja solo, funciona prácticamente de forma autónoma, no tenemos control de él. Incluso nos pueden sacar el corazón y va a seguir funcionando, ¿ya? Por eso es bien particular, y se habla de músculo cardíaco, absolutamente separado de los otros dos. Después tenemos el músculo esquelético, que es totalmente voluntario. ¿Ya? Todos los músculos esqueléticos son voluntarios, y yo tengo control total de ellos. Se define músculo esquelético, y por eso se habla de músculo esquelético, porque está asociado a un hueso. Siempre está pegado a un hueso, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener el brazo, vamos a tener dos huesos en el interior, y ahí vamos a tener un músculo. Así de sencillo, ¿ya? Y ahí esencialmente si es que estudian en algún momento anatomía, y estudian anatomía 1, prepárense, porque ahí se estudian huesos y músculos, ¿ya? Y ahí se estudian todos los músculos esqueléticos. Ahí es cuando aparecen los kinesiólogos y hablan de unos músculos que nadie conoce, o que nadie se sabe en resumidas cuentas, ya, eso es el músculo esquelético. Y los otros, y aquí aparece, cuidado, el músculo liso. Y el músculo liso, se lo voy a dar de nuevo con un ejemplo bien burdo. Mientras más burdo el ejemplo, a veces más claro queda. Son las tripas. Así de sencillo. Todo órgano interno, de todo órgano en resumidas cuentas, porque podríamos tener, por ejemplo, las glándulas lagrimales que no están adentro. Ya, las glándulas son parte o compuestas por músculo liso. El estómago es músculo liso, el hígado es músculo liso, los riñones son músculo liso, el páncreas, la tiroides, nómbrenme un órgano, y lo más seguro es que sea sí o sí músculo liso. Y nosotros no tenemos control sobre los órganos. Imagínense que controláramos el hígado, o que controláramos, por ejemplo, no sé, pues el páncreas. No habrían diabéticos. Ya, por lo tanto, el músculo liso son órganos, perdón, el músculo liso son los órganos y son completamente involuntarios, completamente involuntarios. Por lo tanto, sistema nervioso autónomo, músculo liso. Sistema nervioso somático, controla el músculo esquelético. El músculo cardíaco se controla solo porque ese tiene su propia red nerviosa y que descarga sola y que funciona sola. El problema es cuando falla, porque cuando falla hay que ponerle un marcapaso, ¿ya? Bien, ¿queda clara esa división? Músculo esquelético, músculo liso, ¿y con quién trabaja? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sistema autónomo y sistema Muy bien, somático. así tal cual. El liso, autónomo, no lo controlamos, y el esquelético es somático, o sea, es corporal, ese sí lo controlamos. De hecho, como les decía yo, es físicamente más grande. Basta con ver los músculos de las piernas, que posiblemente sean 1.5 veces más grandes que el hígado, siendo el hígado uno de los órganos, si es que no es el órgano más grande que hay, ¿ya? Porque el otro órgano muy grande son los intestinos, pero esos están compuestos sí o sí por músculo liso. Por lo tanto, nosotros no controlamos, el movimiento peristáltico del alimento, ni a nivel esofágico, ni a nivel estomacal, ni a nivel intestinal. Lo que podemos controlar son los esfínteres, que creo que ya algo también le había mencionado. Los esfínteres son como puertas o compuertas, y no todos los esfínteres los controlamos. El esfínter, por ejemplo, los típicos esfínteres, el esfínter anal, ese es controlable, porque está compuesto por músculo esquelético, ¿ya? Y lo mismo que el esfínter de la vejiga, pero llega un punto en que la vejiga, pese a que está compuesta por músculo liso, se colapsa, o sea, llega un punto en que está tan llena que el esfínter no es capaz de contenerla y se va a tener que relajar forzosamente, ¿ya? Ya. Y el sistema nervioso autónomo, también funciona con acetilcolina, pero agrega otros neurotransmisores. Y aquí, cuidado, porque puede aparecer la noradrenalina y la adrenalina. De hecho, es al revés. Es la adrenalina y su derivado, la noradrenalina, porque bioquímicamente la adrenalina y la noradrenalina creo que cambian en un grupo hidroxilo, una cosa así, no es más que eso, ¿ya? Pero se comportan muy similares.
Y pueden haber, en resumidas cuentas, pueden haber otros neurotransmisores que funcionan en el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Lo que en cierta forma es conveniente porque hace que el organismo no dependa solo de la acetilcolina. Entonces, si fallara la acetilcolina, nuestros órganos podrían seguir funcionando por la acción de la adrenalina, ¿ya? Y la noradrenalina. Controlado entonces por el hipotálamo, el tronco encefálico, y ya vimos algunos partes regulatorias de la respiración o de la, ¿cómo se llama?, de la contracción de los vasos sanguíneos, y la médula espinal. ¿Ya? Aquí, cuidado, porque hay dos vías de neuronas. Tenemos las neuronas preganglio, que están antes del ganglio, y las neuronas postganglio, postganglionares. ¿Ya? Las ganglionares, las preganglionares, las que están previas al ganglio, recuerden que el ganglio es donde se van a conectar las neuronas, que es como un enchufe, les dije yo. Desde el sistema nervioso hacen sinapsis con neuronas postganglionares, se conectan con ellas, en un ganglio autónomo. Ya el ganglio, lógicamente, esta masa de nervios que esencialmente van a llevar un impulso nervioso de un sector a otro, ¿ya? Desde el sector periférico al central o del central al periférico, ya dependiendo de su ubicación. No le van a preguntar dónde están ubicados los ganglios, eso yo nunca lo he visto, pero nunca lo he visto. Lo que sí les podrían preguntar es, ¿qué pasa si se inhibe la secreción de acetilcolina en las neuronas preganglionares? Fácil, da lo mismo, si es pre o postganglionar, la acetilcolina es uno de los principales neurotransmisores, pues da lo mismo si es sistema nervioso somático o autónomo. Entonces, si se inhibe la secreción de acetilcolina, posiblemente el impulso nervioso no se va a conducir, pues, por lo tanto no voy a tener movimiento, ya sea, en este caso, involuntario, porque se habló de ganglio, ya preganglionar. ¿Qué más? Ah, y a su vez estas neuronas hacen sinapsis con los efectos viscerales. Efecto visceral, que es el movimiento del músculo liso, ¿ya? El movimiento de las tripas, en resumidas cuentas, de las vísceras. Ya, hasta aquí. Ah, las glándulas también son órganos, por cierto. De hecho, las glándulas, ustedes no controlan la secreción de las lágrimas. Cuando tienen pena lloran nomás. ¿Ya? Ahí tienen otro buen ejemplo. Lo que pasa es que en ese caso la glándula es exocrina, va hacia afuera. O cuando están enfermos, por ejemplo, y su glándula mucosa de la nariz, lo único que hacen es botar y botar y botar mucosidad, ya no lo pueden controlar, pues tienen que andar sonando la nariz. Por ahí tienen otro buen ejemplo. ¿Ya? Son completamente involuntarias. Preguntas con la división somática y la división autónoma del sistema nervioso, de las neuronas. Miren, sistema somático y autónomo de las neuronas motoras, que son parte del sistema nervioso periférico. Es un poquito más dividido en ese caso. ¿No? Ninguna. Ya. Bueno, aquí en la figura ustedes la van a poder ver en el PPT. Aparecía un órgano, en resumidas cuentas. Aparecía un órgano para indicar que el sistema nervioso controla los órganos. Esa era la figura que tenía que haber aparecido ahí y no se quiso quedar. Ya, para que entiendan un poco esta figura, vamos a decir que el sistema nervioso autónomo, ahora ya estamos en la división autónoma como tal, vamos a tener ganglios que se ubican cerca del órgano que van a controlar de forma involuntaria o lejos del órgano que van a controlar de forma involuntaria. Así de sencillo. Normalmente los ganglios que están más cercanos al órgano son los parasimpáticos y los que están más lejanos del órgano que van a controlar va a ser parte del sistema simpático. De hecho, esa es una buena ayuda, ¿ya? Porque, por ejemplo, si ustedes reciben un daño en la región cervical, no sé, pues se cayeron con esta parte de la espalda y dañaron los ganglios que afectaban, por ejemplo, la relajación bronquial, van a tener que vivir con un respirador artificial el resto de sus días. Lamentablemente es así de cruel, porque todas las neuronas que se conectaban a este enchufe que era el ganglio, que se encontraba en la región cervical, daban la orden a los bronquios de contraerse involuntariamente y nos permitían respirar, ¿ya? Por lo tanto, son extremadas, por eso esto está cubierto por hueso, porque tiene que estar altamente protegido, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a repetir, el sistema nervioso simpático, recuerden que el simpático es el que está asociado a mantenernos despiertos, ya para que sea más fácil, a mantenernos despiertos o en su defecto a fenómenos de estrés o de escape, ¿ya?
Por ejemplo, cuando asustan a un perro, asustan a un gato, se les dilata la pupila, es porque el animal entró en una etapa de estrés, así que no lo hagan, no lo asusten, ¿ya? Por eso se dilata la pupila, porque está asociado a un estrés. A diferencia de la contracción pupilar, que es parte del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué deduzco de esto? Que posiblemente hay un grado de contracción, y también en cierta forma está como en un estado intermedio, pero más de contracción cuando estamos dormidos, ya en el caso de la pupila. La salivación, la estimulación de la salivación, la reducción del latido cardíaco, porque al final el corazón va a seguir latiendo igual, puede latir más rápido o más lento, pero sigue latiendo igual. La contracción bronquial, la actividad digestiva, por eso cuando dormidos aumenta la actividad digestiva, por eso yo no puedo comer y irme a acostar al tiro, ¿ya? En este caso, el sistema nervioso parasimpático es el que está funcionando. Voy a dejarle escrito aquí cuál es cuál para que no se le olvide. Texto. El sistema nervioso parasimpático es el sistema que se encarga de la hibernación, hibernación y descanso, en resumidas cuentas. Y el sistema nervioso parasimpático es el que nos permite caer en estados de estrés. El estrés en cierta forma es bueno. Lo que no es bueno es estar 3 días sometido a estrés, pues 2 días sometido a estrés, ¿ya? Yo puedo estar estresado porque me pidieron algo para hacerlo hoy día, ya, perfecto, eso es normal, ¿ya? Yo puedo estar estresado porque voy a pasar por un callejón oscuro y no sé qué es lo que va a ocurrir, ya, eso también es normal, ¿ya? Pero no puedo estar una semana entera con los nervios de punta porque, no sé, porque fui sometido a este tipo de estrés. Eso es anormal. El estrés, ¿qué más tenemos también? La huida, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, particularmente cuando son depredados, van a ser depredados, y también tenemos el permanecer despierto. Al final, el estar despierto es como un estrés pequeño al que estamos siendo sometidos. Ya. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático, los ganglios están lejanos de los órganos, y en el caso del parasimpático están como a medio camino, en realidad, no es que estén pegados, sino que están más en este caso, más lejos, perdón, de la médula, o están más cercanos a los órganos. Quiero le colocan ahí. Ganglios cercanos a los órganos, que es una definición más anatómica. Y acá vamos a tener ganglios más cercanos a la médula espinal, o más lejanos. Ganglios. Ganglios lejanos a los órganos. Están más cercanos a la médula. Porque podría ser que les pregunten, no, o sea, puede que se lo mencionen, no que se lo pregunten. Lo que sí les podrían preguntar es, sistema nervioso simpático, ¿a qué está asociado? ¿A hibernación, descanso, a estrés o huida? Y ya, esa pregunta sí la he visto. Es relativamente sencilla, porque incluso lo pueden memorizar momentos antes, pero sí la he visto, ¿ya? Cercanos a la médula espinal. Ya. ¿Queda claro la ubicación de los ganglios? Por eso les decía que si cortan un pedazo de lomo de un pobre vacuno, en este caso, claro, va a tener una buena madeja de nervio en algunos casos, en algunos extremos, porque ahí van a estar los ganglios que van a inducir al sistema nervioso simpático, por eso están más lejanos de los órganos. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿No? No, profe. No. Ya. Si quieren ahí le sacan un pantallazo para que les quede más claro, o la anotan para que no se les olvide, porque ahora yo voy a borrar. Y terminamos, quiero ir, tienen que decirme, porque yo a veces me pongo, son las 6, me pongo a hablar y no me doy cuenta, me pasó lo mismo con el sistema nervioso en la clase pasada. Y terminamos con el arco reflejo. Recordemos que el arco reflejo explica el movimiento reflejo, ¿ya? Y en este caso indica también cómo funciona el sistema nervioso como tal, ¿eh? En este caso va a ser, pese a que estoy moviendo un músculo voluntario, es más que nada para poder inducir la sobrevivencia, para poder sobrevivir. Entonces, si yo me acerco a una fuente de calor muy extrema, por ejemplo, o en algunos casos escucho un sonido muy, muy fuerte o muy estruendoso, también puede ser un pinchazo fuerte o un olor demasiado nauseabundo. No sé si les ha pasado o lo han visto, espero que no les haya pasado, si lo han visto.
A personas que, por ejemplo, ven o sienten un aroma, no sé, pues ven una persona que está en estado de descomposición, o ven una persona vomitar, automáticamente ellos vomitan. Ya, ese es un acto reflejo también, po, y se debe esencialmente por sobrevivencia, porque el organismo le está indicando a la persona que lo mejor que puede hacer es no seguir acercándose. ¿Ya? De hecho, ya el olor ya debería ser suficiente para no seguir acercándose. Imagínense ¿cómo se llaman? Las personas que en algún momento estudiaron para forense, no la carrera de forense, porque esa fue la mansa estafa que se mandaron a la universidad, pues, sino que el personal de la PDI que se dedica a hacer forense, tienen que tener sus reflejos, pero muy entrenados, porque lo más seguro es que sí le ocurra cuando el caso sea muy extremo, pero ya con el tiempo, en cierta forma, se van acostumbrando. Y de hecho pasa con el dolor. Nosotros podemos tener cierta tolerancia al dolor, cierta tolerancia, porque los receptores del dolor no son fáciles de acomodar o adecuar, ¿ya? El del olor, el olfatorio, quizás sí, ¿ya? El del gusto también, esos son entrenables. Los receptores oculares también, en cierta forma, o los auditivos. No sé si, por ejemplo, en más de alguna oportunidad tienen que ir a algún local, a alguna discoteca, o algún lugar en donde hayan tenido la música fuerte. Al principio puede que les incomode, pero al cabo del rato ya no les incomoda. Precisamente porque la respuesta se va acomodando y nuestro organismo, en cierta forma, como que la va aceptando. Como le dice, oye, no active el arco reflejo, ¿para qué? Pues si ya sabemos que no es una bomba, ni no es ningún tipo de fenómeno que los pueda amenazar. Entonces, si yo me someto, en cierta forma, a un fenómeno extraño, o más que extraño, que podría generar algún daño, la médula espinal es la que se encarga de recibir la señal, no la envía directamente al encéfalo, ¿ya? Es como una vuelta corta el arco reflejo, no es llevar la información al encéfalo y que el encéfalo la procese y diga, esto es, generemos la respuesta. No, eso sería un poco más largo. En cambio, en el arco reflejo lo que se hace es someterse en este caso a un estímulo, la médula espinal automáticamente procesa la información automáticamente de forma muy rápida e induce la respuesta. Entonces el músculo se mueve de forma refleja, pese a que es un músculo voluntario, ¿ya? Porque este músculo que está aquí, o que el mismo que está acá, es completamente voluntario y yo lo puedo mover, me puedo mover gracias a él, ¿ya? Pero en el caso del arco reflejo se transforma, por así decirlo, en involuntario porque la médula espinal, particularmente las neuronas que están asociadas a este sector, que son muy similares a los ganglios, dan la vuelta corta, no desvían la información al encéfalo para que la interprete e induce la respuesta. De hecho, en más de algún caso ustedes se tienen, no sé, pues se acercaron a algo con calor y como que corrieron la mano rápidamente, pero después dijeron, no estaba tan caliente, y vuelven a tirar la mano y ya lo toleran. Y no se activa el reflejo de nuevo, claro, porque son conscientes, pues el encéfalo ya interpretó la información y la médula espinal no hace esta vuelta corta, está dando la vuelta larga. Y ustedes, lógicamente, entienden lo que está ocurriendo, ¿ya? ¿Qué hace el arco reflejo? Tenemos una vía sensitiva, la interneurona y la vía motora. Ojo aquí, porque esta pregunta yo la he visto en las pruebas anteriores. Si una droga o un daño, un tumor, por ejemplo, o un daño nervioso, la persona se cayó, sufrió un accidente, afecta la interneurona, lo más seguro es que sea capaz de sentir, pero no sea capaz de mover el músculo de forma refleja. Eso quiere decir que la persona posiblemente se esté pinchando, le tome un poquito de tiempo para entender la información, claro, porque va a tener que dar la vuelta larga, llegar al encéfalo e interpretarse, ¿ya? Por lo tanto, la neurona sensitiva es la que lleva el estímulo hacia la médula espinal, la interneurona es la que da la vuelta corta, es la que favorece el arco reflejo. Si no tuviéramos las interneuronas o nos drogaran y nos afectaran todas las interneuronas, pasaría lo mismo que les dije recién. No activaríamos estos reflejos involuntarios, perdón, estos reflejos musculares que son como saltos, ¿ya? Y la vía motora es la vía nerviosa que va a llevar la respuesta hacia el efector. Aquí normalmente aparece la vía motora como vía efectora, que es lo mismo, efector y motor, por lo menos para nuestro sistema nervioso, es el mismo o está asociado a lo mismo. Por lo tanto, si ustedes le dicen neurona efectora, es la neurona motora. Ya, entonces inducen el estímulo, el impulso nervioso, lo vamos a ver en la próxima clase, el impulso nervioso viaja por la vía sensitiva,
llega a la neurona, a la médula espinal, y la interneurona es la que hace el empalme rápidamente, envía la información a la vía motora para que no suba al encéfalo y genere la respuesta, que en este caso es una sola respuesta, ¿ya? Yo me acerco un poco a la zona de calor y al tiro muevo el brazo hacia atrás, ¿ya? No es con una intensidad media, una intensidad leve, una intensidad amplia, no, es moverla de 0 a 1. Muévelo rápido, porque te podrías afectar, ¿ya? Es como cuando algunos ven una neurona, una neurona, algunos ven una araña, ya, y actúan por acto reflejo y salen corriendo, ya eso en cierta forma está no controlado, fue inducido por esta interneurona. Lo que pasa es que todas sus interneuronas y se dijeron, no, esa araña posiblemente sea perjudicial para mi organismo, así que activemos un reflejo. O estas personas que, por ejemplo, cuando empiezan a temblar, caen en estado de shock o en su defecto se ponen a gritar o salen corriendo. Es inducido en cierta forma por las interneuronas, porque funcionan como un acto, eso está funcionando como un acto reflejo, ¿ya? Así que para los que le tienen miedo a los temblores, no es que no se sientan mal, porque es parte de su sistema nervioso, indica que su sistema nervioso identificó una amenaza y a ustedes lo está salvando su sistema nervioso. Ya, ¿alguna pregunta con el arco reflejo? Chiquillos, chiquillas. Chiquillas y chiquillos. No, profe. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro gran parte del sistema nervioso periférico? Ya, entonces recordemos que el sistema nervioso periférico está muy dividido, está dividido en el sector sensitivo, la vía sensitiva es parte del sector sensitivo del sistema nervioso periférico. La vía motora es la otra división del sistema nervioso periférico, y la vía motora tiene dos divisiones. La división autónoma, que esencialmente controla los órganos internos, o gran parte de los órganos, los órganos, no los órganos internos. Y la vía somática, que es la vía que controla esencialmente los músculos esqueléticos o músculos voluntarios. Recuerden que todos los músculos esqueléticos cumplen o tienen dos características. Están unidos a un hueso, de hecho este es un músculo esquelético porque está pegado al hueso, así de sencillo, y son voluntarios, ¿ya? O por ende son voluntarios. Y los ganglios, los órganos, ya sea internos o externos, estos órganos van a ser parte del sistema nervioso autónomo y que no es voluntario, ¿ya? La división autónoma a su vez tiene dos divisiones: la división simpática, que nos mantiene tensos frente a una huida o frente al estrés, o que gran parte nos va a tener despierto, y la división parasimpática, que nos mantiene en hibernación. Ya nosotros no es que caigamos en hibernación, pero cuando estamos durmiendo, en cierta forma es una hibernación, ¿ya? Y que en cierta forma, como les decía, nos mantiene en descanso, en relajo. Ya, por lo tanto, ahí hay que tratar de mantener ese equilibrio. Entonces el sistema autónomo lo que hace es regular entre estrés y descanso, estrés y descanso. Hay algunos que están más estresados que descansados, hay otros que al revés, que están más descansados que estresados. Ya. Y la próxima clase, ¿qué vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver cómo se conduce el impulso nervioso por la vía neuronal. Y vamos a ver también cómo, si es que alcanzamos, porque ya eso es harto, vamos a ver la despolarización, repolarización e hiperpolarización de la neurona. Y aparte de eso vamos a ver, ¿qué más vamos a ver? La sinapsis. Pero por eso les digo, no sé si alcancemos. Yo creo que vamos a ver nada más que el impulso nervioso. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo de llegar a la sinapsis. Ya, chiquilles, que estén muy bien. Cuénteme. Tengo una pregunta, pero o sea, igual tiene que ver con esto. Todas las que quieran. Del preo. Es que nos comentaron, o sea, me comentó otro profesor que este fin de semana son los ensayos. Sí, queremos hacer. ¿Y usted? O sea, la idea es que hagamos el ensayo. De hecho, nosotros ya tenemos algunos ejercicios, pero no los tenemos todos. En ciencia, por lo menos, ahí no me declaro culpable. Ah, pero va sí. Sí. Por lo menos el Miguel, por ejemplo, el lenguaje, no, ese está, pero con su batería de ejercicios creo que lista. Lo único que le falta es cargarlo al Forms. Nosotros nos faltan ejercicios. De hecho, sabemos cargarlo al Forms, posiblemente no tengamos grandes problemas, pero nos faltan ejercicios. ¿Por qué? Porque en ciencias tenemos que tener 80 preguntas,
pero dividida en todas las áreas. O sea, el Cristóbal, por ejemplo, se tiene que hacer 18 preguntas, el Robert tiene que hacer 18 preguntas, el Jimmy y yo tenemos que hacer 18 preguntas más las 26 de lectivo. Entonces ahí tenemos que separar bien la pega, ¿ya? Y no repetir ejercicios, porque hay una calibración en el sentido de que hay tantos ejercicios de conocimiento, de aplicación, de comprensión, de análisis. No podemos cargarnos, por ejemplo, con puras preguntas fáciles, porque no tendría ni un brillo. Tampoco podemos cargarnos con puras preguntas difíciles. Entonces ahí es donde empieza la discrepancia, porque, y en nuestras reuniones, porque nosotros tenemos reuniones a diario, ¿no? Normalmente en la noche, como a las 9, empezamos, no, pero es que este ejercicio es de aplicación. No, ese ejercicio no hay, es de comprensión. Tenéis mucho de comprensión y ahí empiezan los tiros y afloja. Pero sí va el sábado. Ya, profe. Era esa mi duda. Ya nomás. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana y ahí continuamos con este tema del sistema nervioso, porque es, aparte de entretenido, creo yo, por eso se me pasa la hora, si no me diera cuenta. Y lógicamente les voy a poner, bueno, la grabación de la clase y el PPT. Los ejercicios que tenían los tiramos para los ensayos, así que en resumidas cuentas los van a hacer en el ensayo. ¿Ya? Ya, niños, nos vemos, cuídense, que estén muy bien. Chao, Ya, profe, gracias. Chao, profe. Chaito, nos vemos. Buena clase, chao. Nos vemos, chao.